abran su Biblia en el pasaje que hemos estado estudiando a lo largo de ya varios domingos. Gracias. Varios domingos, que es el pasaje que se encuentra en la carta del apóstol Pablo a Tito. La carta del apóstol Pablo a Tito, capítulo 1, versículos 5 al 9. Si alguien no trae Biblia, hermanos, recuerden que hay en la parte de atrás, en la entrada, hay una sección de Biblias, pues principalmente para las personas que recién comienzan a asistir o pues alguien que por cuestiones económicas no puede adquirir una Biblia. Bueno, puede con toda confianza tomar una de esas Biblias. Ahorita mire, mi suegro, hermano Daniel, que es diácono aquí en la iglesia, trae las Biblias. Si alguien necesita una, puede levantar su mano y se acercan con usted para ofrecerles una Biblia. De todos modos, pues tenemos ya aquí en la pantalla la Biblia, y de hecho ya se va a poder usar la Biblia de las Américas, la versión que hemos estado ya ocupando. Pero bueno, lo demás podemos abrir nuestra Biblia en la carta de Tito, capítulo 1, versículos 5 al 9. Vamos a darle lectura y después hacer una oración. ¿Les parece bien? ¿Ya lo tiene? Tito, capítulo 1, versículos 5 al 9. Dice así la bendita palabra de nuestro Dios, Tito 1, 5 al 9. Por esta causa te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. Lo designarás si el anciano es irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, no acusados de disolución ni de rebeldía. Porque el obispo debe ser irreprensible como administrador de Dios, no obstinado, no iracundo, no dado a la bebida, no pendenciero, no amante de ganancias deshonestas. Antes bien debe ser hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo. Debe retener la palabra fiel, que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Amado Padre Celestial, en esta hora queremos darte gracias, Señor, porque una vez más, en tu bendita voluntad, en tu soberana gracia, has determinado, Señor, que hoy podamos estar en este lugar donde como iglesia nos congregamos para ser expuestos ante tu palabra, Señor, porque tu palabra es la que santifica, tu palabra es la que da vida, Señor, tu palabra es la única que puede llenar y saciar nuestros corazones. Amado Dios, yo te ruego en tu gracia y en tu misericordia que seas tú ayudándonos en esta hora, que sea el poder de tu Espíritu Santo, Señor, hablándonos a través de tu palabra, dirigiendo nuestra vida hacia tu perfecta voluntad. Señor, porque tus pensamientos, tus planes, tu voluntad es mucho mejor que nuestra voluntad, que nuestros pensamientos y nuestros planes. Amado Dios, bendice este tiempo. Úsanos para tu gloria, Señor. Habla, Señor, que tus siervos escuchan. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. En los versículos que hemos estado estudiando, Tito 1, 5 al 9, dijimos, Pablo le recordó a Tito cuál era su misión en la isla de Creta. Poner en orden lo que quedaba y designar ancianos que cumplieran las características que el apóstol ya le había indicado con anterioridad a Tito. Características en cuanto a su reputación, en cuanto a su carácter y en cuanto a su enseñanza. En estos versículos nosotros ya hemos aprendido, punto número 1, la importancia del ministerio pastoral, la importancia del ministerio pastoral, y eso lo estudiamos en el versículo 5. Y hemos comenzado a aprender el punto número 2, los requisitos del ministerio pastoral, que se encuentran los versículos 6 al 9. Entre esos requisitos nosotros dijimos que el llamado para el pastor en una sola palabra es ser irreprensible. Pero pudiera llegar a surgir, lo dijimos, la pregunta, ¿cómo se ve una vida irreprensible? Y recuerda que cuando Pablo dice el anciano debe ser irreprensible, el pastor, el obispo debe ser irreprensible, a continuación va a comenzar a dar una clase de características que definen una vida irreprensible. En otras palabras, una vida irreprensible es una vida de la que se puede afirmar con toda honestidad
que cada una de las características a continuación son, aunque no de manera perfecta, sí evidentes en la vida de esa persona. No perfectas, pero sí evidentes. En los versículos 6 al 9, observa tu Biblia, el apóstol entonces habla de todas y cada una de esas características. Eso lo hemos resumido de la siguiente manera. El anciano debe ser, como ya vimos, irreprensible. En primer lugar, ¿en dónde? Según el versículo 6, debe ser irreprensible en su hogar. Irreprensible en su hogar. Luego dijimos, versículos 7 y 8, el anciano debe ser irreprensible en su carácter, y es de hecho donde estamos estudiando. El anciano debe ser irreprensible en su carácter, y luego al final veremos que el anciano debe ser irreprensible en su enseñanza, según el versículo 9. Irreprensible en su hogar, irreprensible en su carácter, irreprensible en su enseñanza. Ya vimos irreprensible en su hogar, dice el versículo 6, lo designará si el anciano es irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, no acusados de disolución y de rebeldía. Y la semana pasada comenzamos a ver el segundo punto, cómo se ve un anciano irreprensible en su carácter, versículos 7 y 8. Porque el obispo debe ser irreprensible como administrador de Dios, no obstinado, no iracundo, no dado a la bebida, no pendenciero, no amante de ganancias deshonestas, antes bien debe ser hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo. La semana pasada dijimos que el apóstol Pablo aquí da una lista de 11 adjetivos que describen a un pastor irreprensible como administrador de Dios. 5 de estos adjetivos son vicios que el pastor debe evitar a toda costa. Y 6 de ellos son virtudes que el pastor debe buscar que formen parte de su vida con todas sus fuerzas. La semana pasada vimos los primeros 3 de los 5 adjetivos de lo que un pastor no debe ser. Un pastor, dijimos la semana pasada, lo estudiamos, no debe ser obstinado, no debe ser iracundo, no debe ser dado a la bebida. Pero nos faltaron los últimos 2. Así que continuemos con este estudio. En cuarto lugar, de lo que un pastor no debe ser, encontramos que un pastor no debe ser pendenciero. ¿Estás ahí? Versículo 7, un pastor no debe ser pendenciero. Pendenciero, como traducen otras versiones, violento. Esta palabra en el griego se refiere a una persona que es dada a golpear. Es una persona que entra fácilmente en contiendas y discusiones y usa golpes y palabras hirientes contra el que van dirigidas. Porque los golpes de los que habla esta definición de pendenciero no necesariamente necesitan ser golpes físicos. Como dice aquel dicho, hay palabras que duelen más que los golpes, ¿no? Y es aquí, hermanos, cuando podemos ver que estos vicios que el pastor debe evitar a toda costa en su vida tienen de alguna manera una conexión entre ellos. Si alguien que quiere ser pastor se considera dueño de la iglesia de Cristo y no tan solo un administrador de ella, como enseñan estos versículos, la Biblia nos dice que va a tender a ser un ¿qué? Un soberbio, un iracundo, como veíamos la semana pasada. Alguien que cuando sea dado al vino o no tenga en orden su casa, no se le puede exhortar ni pedir cuentas. Y que al demandarle alguna respuesta por su vida, por su carácter, va a responder, como dice aquí el texto, ¿con qué? Con violencia y con toda la actitud de un pendenciero. Esta es una actitud, hermanos, a la que nosotros como pastores, cuya posición conlleva liderazgo y autoridad, pues podemos vernos constantemente tentados a caer. El púlpito, en lugar de ser un lugar donde la iglesia escuche la palabra de Dios y sea alentada, exhortada y animada en amor a dejar el pecado y a vivir en santidad y en obediencia a Dios, pasa a ser un lugar desde donde el pastor, con toda clase de autoritarismo y violencia, se dedica a atacar a las ovejas que Dios ha puesto bajo su cuidado. No digo que como pastores no debamos atacar el pecado.
Pero exactamente, atacamos el pecado, no a las personas. ¿Sí me entienden? Atacamos al pecado, no a la gente. Pablo se lo dijo de la siguiente manera a Timoteo en su segunda carta. Si me puedes acompañar, te lo voy a agradecer. Segunda carta a Timoteo creo que solamente tienes que rezar una hoja en tu Biblia. Segunda de Timoteo, y encuentra segunda de Timoteo capítulo 2. Mira lo que dicen los versículos 24 y 25. Segunda de Timoteo 2, 24 y 25. El siervo del Señor no debe ser rencilloso, es un sinónimo a pendenciero, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Debe reprender, ¿cómo? Tiernamente. La NBI traduce esta palabra con humildad a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Recordando también lo que Pablo le enseñó a la iglesia en Galacia y que todavía aplica a la iglesia de hoy y a los pastores de hoy. Lo que dice Gálatas capítulo 6, ¿te acuerdas? Gálatas capítulo 6, versículo 1. Gálatas capítulo 6, versículo 1. ¿Ya lo tienes? Hermanos, aun si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo en un espíritu de ¿qué? Mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas ¿qué? Tentado. Entonces, cuando el pastor sube al púlpito, cuando el pastor administra a la iglesia de Dios, cuando el pastor lidera, dirige, exhorta, anima, enseña a la grey de Dios, debe recordar en todo tiempo esto. Debe hacerlo con humildad, con mansedumbre, no con violencia, porque eso no es agradable a Dios. Y bueno, esto también aplica para todos y cada uno de nosotros. Siempre considerar nuestro pecado en primer lugar, para entonces al mirar el pecado de los demás, no hacerlo con orgullo, como si el pecado de ellos fuera menos grave que el de nosotros. Y entonces poderles mostrarles su pecado, pero no para condenarlos, sino para exhortarlos en amor al arrepentimiento, a la búsqueda de la honra hacia Dios. ¿Cuántos decimos amén? Regresando a nuestro pasaje, en quinto lugar, en quinto y último lugar, de lo que el pastor no debe ser, según nuestro pasaje, es que el pastor no debe ser, ¿qué? Amante de ¿qué? De ganancias deshonestas, amante de ganancias deshonestas. Este término, amante de ganancias deshonestas, también puede ser traducido como vergonzosamente codicioso, vergonzosamente codicioso. Y se refiere a una persona tan deseosa de adquirir riqueza que está dispuesta a actuar injustamente, no importando las consecuencias que esto traerá. Es verdad, hermanos, que todos los ancianos, pastores u obispos, como quieras llamarles, tienen derecho a gozar de un salario por su trabajo en el ministerio. ¿Cuántos dicen amén? Jesús lo dijo, el obrero es digno de su salario. Y Pablo, inspirado por Dios, escribió esto a los Corintios. Mira, acompáñame a primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículos 11, y luego nos saltamos al versículo 14. Primera de Corintios, capítulo 9, mira lo que dice el verso 11. Si en ustedes sembramos lo espiritual, será demasiado que vuelvo a leer. Si en ustedes sembramos lo espiritual, será demasiado que de ustedes cosechemos lo material. Dice el versículo 14. Así también ordenó el Señor que los que proclaman el evangelio vivan ¿de qué? Del evangelio. Un pastor que trabaja con fidelidad en la obra de Dios tiene derecho a gozar de un salario y a ser recompensado económicamente por aquellos que enseñan. No es necesario que lo busques, pero lo puedes apuntar. Gálatas capítulo 6, versículo 6 dice así. Gálatas 6, 6. Y al que se le enseña la palabra, que comparta toda cosa buena con el que enseña. Pero lo que Pablo condena en su carta a Tito
diciendo el pastor no debe ser un amante de ganancias deshonestas, es que el posible anciano quiera participar del ministerio pastoral con el propósito de enriquecerse. El pastor o posible pastor jamás debe de pensar que su servicio cristiano es un medio para hacerse rico. Si él ve el ministerio de esa forma, está descalificado para tal ministerio. Eso caracteriza a los falsos maestros. Pablo lo dice aquí mismo en Tito capítulo 1, pero ahora versículos 10 y 11. Tito 1, 10 y 11, hablando de los falsos maestros. Dice Pablo, porque hay muchos rebeldes, habladores vanos y engañadores, especialmente los de la circuncisión, a quienes es preciso tapar la boca porque están trastornando familias enteras, enseñando por ganancias deshonestas cosas que no deben. ¿Por qué enseñaban los falsos maestros? Por ganancias deshonestas. Bienvenidos, hermanos, a este lugar. Por ahí, si mis hermanos de hospitalidad pueden acercarles unas Biblias a mis hermanos, se los voy a agradecer. Esta es su casa, hermanos, ¿eh? Siéntanse bienvenidos. Y bueno, sabemos, lamentablemente, que hoy en día hay muchos casos, hermanos, de pastores, o yo diría supuestos pastores, que a causa de la codicia que hay en su corazón, hacen mal uso de los recursos de la iglesia, o incluso ceden ante la falsa enseñanza en su vida con tal de enriquecerse a costa de las almas puestas bajo su cuidado. Es como aquella persona que escuchaba una y otra vez decir a su pastor: ofrenda todo lo que tienes y serás rico. Y él decía: pues yo doy y doy y doy, y pues el único que se hace rico es el pastor. Ahora bien, nadie está diciendo que debemos ver a los pastores descalzos o viviendo en pobreza para entonces considerarlos fieles. No, que el pastor viva bien. Una vez más, el obrero es digno de su salario, pero lo que se pide aquí es que no sea a costa de los demás. ¿Sí me entienden? Hoy en día, hermanos, hay muchos que en lugar de ser pastores son mercenarios del evangelio. Son mercenarios del evangelio. Como profetizó el apóstol Pedro, por su avaricia han hecho mercadería de las ovejas. Hay pastores que cuando uno los invita a predicar, pues antes te sacan la lista de sus honorarios. Hotel 5 estrellas, avión privado. Hermanos, esos no son pastores. Son mercenarios del evangelio. Ellos ven el ministerio como una fuente ¿de qué? De ganancia, para hacerse ricos. Pero una vez más, hermanos, esto, aunque está dirigido a los pastores, no solo aplica a ellos. Pablo, en su primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 8, pide que los diáconos no sean codiciosos de ganancias deshonestas. Entonces, ni los pastores, ni los diáconos, ni cualquiera que anhele un lugar en el ministerio, no importa qué ministerio sea, debe hacerlo con el propósito de enriquecerse. Porque recuerda, Pablo aquí en esta lista de Tito 1, 5 al 9, no está describiendo un hombre perfecto, sino un cristiano maduro en la fe. Y si tú deseas entrar en el ministerio con el propósito de que los hermanos digan: mira, ahí viene el ungido de Dios, ahí viene el hermano Emilio. Entonces codicias el loor y el dinero de los hermanos, déjame decirte, mejor ni le entres. Un lugar en el ministerio no es para ti. No es para ti. Hermanos, es verdad, la Escritura nos llama a honrar a nuestros pastores, pero no a idolatrarlos. Honra, hermanos, no idolatría. Así que, hermanos, ¿por qué estamos aquí? ¿Cuál es nuestro interés del estar aquí? ¿Cuál es nuestro interés de incluso servir a Dios, hermanos? ¿Cuál es el propósito? ¿Realmente es la gloria de Dios o es la gloria nuestra?
Hermanos, que Dios nos ayude. ¿Cuántos dicen amén? Pero bien, hemos visto entonces ya los 5 adjetivos de lo que un pastor no debe ser. Ahora veamos los 6 que hablan acerca de lo que un pastor sí debe ser. Volvamos a Tito capítulo 1 y busca lo que dice el versículo 8. Tito capítulo 1, versículo 8. Observa siempre al hermano, a la hermana que tienes a tu lado, y si ves que está batallando para encontrar el libro, la carta, ayúdale. Tito capítulo 1, versículo 8. Antes bien, ahora sí, antes bien. Esto es lo que un pastor sí debe ser. Debe ser en primer lugar, ¿qué dice Pablo? Hospitalario. En griego, filóxenos. Una palabra compuesta de 2 raíces. Filos, amor. Xenos, extranjero. Entonces la palabra hospitalario en el original griego se refiere a el que ama o el que es amigo del extranjero. Sabemos que filóxenos es el término contrario a xenofobia, incluso nuestra palabra hoy en el español. La xenofobia es el temor o el rechazo, hacia los extranjeros. En un tiempo, hermanos, donde viajar de una ciudad a otra demandaba caminos largos, trayectos largos, con climas extremos y lugares peligrosos, la hospitalidad se convirtió en una virtud muy apreciada en tiempos bíblicos. Abrir tu casa, incluso a desconocidos, era algo digno de reconocer. La Biblia, hermanos, nos ordena a todos los cristianos a ser hospitalarios. Mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 9. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 9. Dice así la palabra de Dios: sean hospitalarios los unos para con los otros, ¿sin qué? Sin murmuraciones. Porque nada te sirve alojar a alguien en tu casa y estar disgusto con esa persona ahí, ¿no? Ay, es que huele feo. Ay, ¿ya viste cómo come? Ay, ¿ya viste cómo se sienta? Eso no es hospitalidad. Sean hospitalarios los unos para con los otros sin murmuraciones. Y luego mira lo que dice el autor de la carta a los Hebreos en el capítulo 13, versículo 2. Hebreos capítulo 13, versículo 2. Lo tienen de todos modos aquí rápido en pantalla. Ya ven que los de la computadora están bien listos para el versículo. Y dice Hebreos capítulo 13, versículo 2. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, escuche esto, hospedaron ¿qué? Ángeles. Wow. Una persona hospitalaria, nos dice un comentarista, es quien ayuda de manera práctica a cualquier persona que esté pasando necesidad. Repito, es quien ayuda de manera práctica a cualquier persona que esté pasando necesidad, bien sea un amigo o sea un desconocido, sea creyente o sea incrédulo. Con generosidad ofrece su tiempo, sus recursos y su ánimo para satisfacer las necesidades de otros. Jesús dijo lo siguiente acerca de la hospitalidad. Lucas capítulo 14, versículos 12 y 14. Lucas capítulo 14. Versículos 12 al 14. Cuando tengas puedes decir amén. Son bien rápidos, mejor los voy a pasar a la computadora de allá arriba. Lucas 14, 12 al 14. Jesús dijo también al que lo había convidado: cuando ofrezcas una comida o una cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, no sea que ellos a su vez también te conviden y tengas ya tu recompensa. Antes bien, cuando ofrezcas un banquete, llama a pobres, mancos, cojos, ciegos, y serás bienaventurado, ya que ellos no tienen para recompensarte, pues tú serás recompensado en la resurrección de los justos.
El propósito, hermanos, de las palabras de Jesús en estos versículos no era enseñarnos que no debemos invitar a nuestros amigos y parientes a nuestras comidas, no, sino que la verdadera hospitalidad es manifestada cuando lo que hacemos para ayudar a otros no es con un interés personal detrás de nuestros actos. No es lo que hacemos por las personas que nos caen bien y con quienes nos gusta estar, o por los que sabemos que nos pueden devolver el favor de alguna manera, sino que la verdadera hospitalidad es aquella que está dispuesta a apoyar con el único propósito de hacer bien al otro. ¿Cuántos hospitalarios hay aquí? Gloria a Dios por ello. Bueno, es el anciano, es el pastor quien debe ser ejemplo en ser el primero en ser hospitalario. Y aunque nuestros tiempos han cambiado, hermanos, y son pocos los casos que alguien llegue a necesitar como tal hospedaje, que sí puede pasar, pero no es como antes, más seguido. Bueno, la actitud, hermanos, de nosotros no debe cambiar nunca, porque siempre hay muchas necesidades a nuestro alrededor, hermanos. Siempre hay gente necesitada a nuestro alrededor. El carácter del pastor, hermanos, y de todo cristiano debe ser en todo tiempo un carácter hospitalario. Que todo aquel que esté a nuestro lado pueda sentir el cariño y el afecto de una persona que está dispuesta a escucharles, a servirles y a ¿qué? Y a amarles. Como dice Gálatas capítulo 6, versículo 10. Gálatas capítulo 6, versículo 10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien ¿a quién? A todos. Hagamos bien a todos. Y mayormente ¿a quién? A los de la familia de la fe. Bueno, en segundo lugar, de lo que un pastor sí debe ser, como un fiel administrador de Dios es, volviendo a nuestro pasaje, amante de lo bueno. Es el versículo 8, Tito 1:8, el pastor debe ser amante de lo bueno. En el griego esta palabra se refiere a alguien que es caracterizado por un amor intenso hacia todas las cosas buenas. Llámense pensamientos, acciones, lugares o personas. Pablo se lo dijo así a los filipenses en Filipenses capítulo 4, versículo 8. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, ¿en esto qué? Mediten, en esto piensen. Si alguien pregunta por lo que escucha el pastor, por lo que lee el pastor, por lo que mira el pastor, por lo que piensa el pastor, por lo que anhela el pastor, los lugares que pisa, las amistades que tiene, las acciones que realiza, la forma en la que vive, debe ser una persona de la que se pueda afirmar, él es un amante de lo que es bueno. ¿Y qué es lo bueno, hermanos? No necesariamente lo que nos gusta, no necesariamente lo que más nos agrada, no necesariamente lo que el mundo llama bueno, sino lo que la palabra de Dios enseña que es bueno. El pastor debe ser amante de lo bueno. Y todo cristiano en realidad. Debemos amar lo que es bueno, lo que es agradable a Dios. En tercer lugar, de lo que se pide como característica de un pastor o de alguien que desee ser pastor es que sea prudente. O traduce la Reina Valera, sobrio. Esta palabra puede ser traducida también entonces como sobrio o sensato. Esta palabra describe a una persona sana de mente y corazón, si quieres anotarlo. Una persona sana de mente y corazón. Una persona que es dueña de sí mismo, que tiene sus pasiones, sus convicciones y sus prioridades controladas, equilibradas y bien establecidas. Aún en medio de las circunstancias difíciles, aún en medio de la tentación, aún en medio de la crítica y la oposición, él sigue siendo fiel a Dios. Él sigue siendo fiel a Dios. Como Pablo le decía a los Gálatas, en Gálatas capítulo 1,
versículo 10, Gálatas 1:10, porque busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo ¿de quién? De Cristo. El pastor que es prudente busca en todo tiempo agradar ¿a quién? A Dios. A Dios. Y esto no solamente aplica a los pastores, una vez más. En Tito, tú lo puedes leer, capítulo 2, versículos 2 y 5. Los ancianos y las mujeres también están llamadas a ser prudentes. Pero el pastor debe ser ejemplo en esto. Sabemos que dice la Escritura claramente que en los últimos días la gente ya no querrá escuchar la sana doctrina. Tendrán comezón de oír y se amontonarán para sí maestros que les hablen de acuerdo a sus malos deseos. El pastor que es prudente no va a ceder ante la tentación. Y si queda solo una oveja, no importa, porque él se mantiene firme en su obediencia y su fidelidad. ¿A quién? A Dios. Y si nadie lo apoya, y si lo critican, y si lo señalan, no importa. Él es fiel ¿a quién? A Dios. Que Dios nos ayude a ser prudentes, hermano. En cuarto lugar, de lo que un pastor sí debe ser, volviendo a nuestro pasaje, que dice el versículo 8, pastor debe ser justo. Justo. Los griegos, hermanos, definían esta virtud como aquella que está en la persona que da a Dios y a los hombres lo que es debido. Una persona que da a Dios y a los hombres lo que es debido. El anciano, obispo, pastor debe actuar con justicia en cada oportunidad que se le presenta. Por ello, hermanos, la importancia de que el pastor conozca con exhaustividad lo que Dios pide en su palabra, los mandamientos de Dios, para entonces vivir de acuerdo, no a lo que él piensa que es justo, sino a la justicia ¿de quién? De Dios, de Dios. Porque Dios es justo. ¿Y cómo debemos ser nosotros? Justos. Mira lo que dice Miqueas capítulo 6, versículo 8. En este pasaje de Miqueas 6:8, el Señor le recordó a su pueblo a través del profeta Miqueas lo que Él pide de nosotros. Y a veces nos preguntan, ¿y qué pide Dios de ti? No, pues queremos sacar un listón, ¿no? Si te dijera, es una historia larga. Pues no, mira lo que dice Miqueas 6:8. Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. Con tu Dios. Con tu Dios. Hermanos, si recuerden, lo decíamos cuando comenzamos a estudiar esta porción de la Escritura, nosotros tenemos gran parte de responsabilidad aquí como iglesia. Esto es lo que Dios demanda de los hombres que son pastores o de aquellos que desean ser pastores. Pero la realidad, hermanos, es que por eso la Escritura siempre ha puesto al lado de los líderes de la iglesia gente que les apoya. Porque no podemos solos, hermanos. Necesitamos de sus oraciones. Necesitamos a veces, hermanos, una palabra de ánimo. Somos también seres humanos, somos de carne y hueso. Y nos desanimamos a veces como ustedes se desaniman. A veces queremos dejarlo todo como ustedes lo han querido a veces dejar. Queremos tirar la toalla como a veces ustedes han querido tirar la toalla. Pero estamos, hermanos, en un mismo camino. Tenemos al mismo Dios que nos consuela y nos fortalece, hermanos. Entonces, hay que seguir adelante. ¿Cuántos decimos amén? En quinto lugar, de lo que un pastor o alguien que anhele el pastorado sí debe ser, volviendo a nuestro pasaje, está el que debe ser ¿qué? Santo. Santo. El pastor, el que anhele ser pastor debe ser santo. Esta palabra en griego describe la vida de aquel que es devoto, que vive de acuerdo y en consagración a los mandamientos de Dios, agradándole en todo. Alguien que su vida refleja la naturaleza y el carácter de Dios, porque Dios es santo. Dios es santo, hermanos. Esto es lo que se dice de Dios acerca en las Escrituras. Lo que se dice de Dios en las Escrituras. Apocalipsis capítulo 15,
Mira lo que dicen versículos 2 y 4. ¿Todavía están aquí, hermanos? Gloria a Dios. Apocalipsis 15, 2 y 4. Vi también, Apocalipsis 15, 2 al 4. Vi también como un mar de cristal mezclado con fuego, y a los que habían salido victoriosos sobre la bestia, sobre su imagen y sobre él, número de su nombre, en pie sobre el mar de cristal con arpas de Dios. Y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor Dios Todopoderoso. ¿Se acuerdan que había un corito que era así, verdad? Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de las naciones. Oh Señor, ¿quién no te temerá y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. ¿Escuchas eso? Porque todas las naciones vendrán y adorarán en tu presencia, pues tus justos juicios han sido, ¿qué? Revelados. ¿Sabe, hermanos, en la Escritura qué produce la santidad de Dios en la vida de una persona? Temor. Terror, yo diría. Porque ya ven que a veces nos dicen que el temor de Dios es algo reverencial nada más. Bueno, en parte, pero pues yo cuando veo en la Biblia que alguien se presenta delante de Dios y más bien que Dios se presenta delante de alguien, pues no veo que diga: ay, te voy a reverenciar, permíteme tantito. Me pongo, acomodo mi silla y me voy a doblar mi rodilla. No, yo veo que están aterrados delante de Dios, delante de la santidad de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios es santo. ¿Y nosotros? Nosotros no. Mira lo que dice el Salmo capítulo 5, versículos 4 al 6. Lo conocemos bien. Hemos escuchado una y otra vez esta frase: Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Pues suena muy bonita esa frase, pero no está en la Biblia. Salmo capítulo 5, versículos 4 al 6. ¿Qué dice? Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El mal no mora en ti. Los que se ensalzan no estarán delante de tus ojos. Y subrayamos: aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruyes a los que hablan falsedad. El Señor aborrece al hombre sanguinario y engañador. De ahí, hermanos, que la santidad de nuestra vida es tan importante. Pero entendemos, hermanos, que esto no es a través de nuestros méritos, sino de los méritos de Cristo Jesús, de la obra de Cristo a nuestro favor. Dice 1 de Pedro 1, 15 al 17, lo conocen bien, 1 de Pedro 1, 15 al 17, sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir, porque escrito está: sean santos porque yo soy santo. Ahora, no debe suceder, hermanos, en nuestra vida como le sucedió a los fariseos en el tiempo del Señor Jesús, que limitaban la santidad a meros aspectos externos: lavarse las manos antes de comer, alargar sus filacterias, no hacer absolutamente nada en sábado, etc. Porque entendamos hoy, hermanos, que lo que realmente nos hace santos es la obra de Cristo a nuestro favor. Porque Él vivió la vida que nosotros no podemos vivir y murió la muerte que nosotros merecemos morir. Y resucitó al tercer día para darnos la esperanza de la vida eterna. Y a través de su santidad, y no de la nuestra, de su santidad, tener paz para con Dios. Entonces, posicionalmente ante Dios somos santos. Pero esa santidad es tan real que se comienza a manifestar en nuestra vida práctica. ¿Cuándo? Cuando vivimos de acuerdo a los mandamientos de Dios. Porque lo que realmente nos hace vivir en santidad, te repito, es vivir de acuerdo a los mandamientos de Dios. El no comer pan de muerto o rosca de reyes, eso no te hace vivir en santidad, Cualquiera puede dejar de hacer eso. Pero el dejarte de comer a tus hermanos y en lugar de eso servirles y amarles incondicionalmente, eso sí te hace vivir en santidad. El no poner árbol de Navidad o no tomar coca no te hace vivir en santidad. Cualquiera puede hacer eso.
Pero perdonar a aquellos que te ofenden y hacerles el bien, eso sí te hace vivir en santidad. El no usar aretes o pantalón no te hace santo, ¿eh? Pero el sujetarte a tus autoridades y ser fiel a tu cónyuge, evitando a toda costa la fornicación, el adulterio, la pornografía, eso sí te hace vivir en santidad. El pastor y todo creyente debe ser santo en toda su manera de vivir, porque Dios, hermanos, es santo. Dios es santo. Y es aquí cuando les decía, hermanos, al principio, conocemos tantos casos donde el ministerio del pastorado se ha visto tan manchado y como resultado el nombre de Dios ha sido blasfemado a causa de malos testimonios. Pero repito, hermanos, eso no se debe porque hay un error en la palabra de Dios. Más bien es por no sujetarnos a la palabra de Dios. Hermanos, hay que vivir en santidad. Realmente vivir en santidad. Vivir como a Dios le agrada. Que Dios nos ayude. Solamente a través del poder de su Espíritu. Dice la última característica, en sexto y último lugar, de lo que el pastor sí debe ser como un fiel administrador de Dios es dueño de ¿qué? De sí mismo. En el griego, esto es una sola palabra que retrata la capacidad moral para controlar los deseos personales, teniendo dominio propio en sus impulsos, determinado en sus decisiones, moderado en sus acciones y disciplinado en todo lo que hace. Está larga la definición, ¿verdad? Repito. Esta palabra retrata la capacidad moral para controlar los deseos personales, teniendo dominio propio en sus impulsos, ser determinado en sus decisiones, moderado en sus acciones y disciplinado en todo lo que hace. Como podernos darnos cuenta, amados hermanos, todas las características que vimos anteriormente no se centran ni en el carisma ni en el talento del posible pastor, sino en su carácter. En su carácter. Puedes tener el carisma más agradable de todos, caerle bien a todo el mundo. Puedes tener múltiples talentos, pero si tu carácter no ha sido moldeado por la santidad de Dios, retratada en su palabra, no puedes ser pastor. Lo dijimos anteriormente, hablando acerca de la edad. Mírenme a mí, tengo 25 años. Uno de los hermanos me ha dicho, a su edad yo estaba jugando Xbox y comiendo papas fritas en mi casa. ¿Es la edad un requisito para ser pastor? Hermanos, la edad no te da realmente la madurez en Cristo. La experiencia no te da la sabiduría divina. Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Por eso David decía, me has enseñado más aún de los que peinan canas. Porque es la palabra de Dios la que nos transforma, la que nos da vida, de tal manera que podemos decir si somos algo es solo por la gracia de Dios. Solo por la gracia de Dios. El mundo busca que sus líderes tengan una buena imagen, un gran potencial para hablar frente al público y unas habilidades tremendas. Pero eso aquí no es lo que cuenta, ¿No? De verdad, eso no es lo que cuenta. Quien quiera dirigir al rebaño del Señor debe ser un hombre de verdad, un líder de verdad. Porque el hombre de verdad, el verdadero líder, no es el que grita, no es el que manda, no es el que se sienta mientras todos los demás trabajan. No, un hombre de verdad es el que enseña con el ejemplo. Es aquel que no impone su autoridad, sino que se la gana a través del servicio y de una vida digna de imitar. ¿Cuántos hombres hay aquí? Amén. No, ¿somos o no somos? Hombre no es el que golpea, no es el que agrede, no es el que hiere. Hombre es aquel que protege, que provee, que alimenta, que cura las heridas, que ama, que sirve, que está dispuesto a sacrificar su propia comodidad y satisfacción por el bien de los demás, por el bien de su familia, por el bien de la familia de Dios. Un hombre que domina su espíritu, que anda en santidad,
que rinde cuentas de su vida, que es íntegro en todo lo que hace. Lo decíamos al principio, hermanos, esa es la necesidad más grande de esta y de toda la iglesia de Cristo. Hombres y mujeres que vivan en integridad, que vivan en santidad. Pero la realidad, hermanos, es que no podemos solos. No podemos en nuestras propias fuerzas. Sabemos bien, y ahí voy a terminar, acompáñame, lo que dice Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Mira lo que dice el versículo 16 en adelante. Gálatas capítulo 5, versículos 16 en adelante. Digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne, ¿qué es lo que nosotros podemos producir en nuestra carne? Él lo dice: inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, contra las cuales les advierto, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Eso es lo único que nosotros podemos producir en nuestras fuerzas. Pero, gloria a Dios por los peros de la Biblia. Pero, versículo 22, el fruto del Espíritu. ¿Tienes al Espíritu Santo, hermano? En otras palabras, ¿eres cristiano? Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Hermanos, no somos los padres que deberíamos ser. No somos los cónyuges, esposo, la esposa que deberíamos ser. No somos los hijos que deberíamos ser. No somos los ciudadanos que deberíamos ser. No somos los pastores que deberíamos ser. Pero gracias sean dadas a Dios por Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque si nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de nuestra maldad. Y a través del poder del Espíritu Santo, vivir en santidad. Vivir de acuerdo a los mandatos de Dios. Vivir de acuerdo a cómo nuestra sociedad, nuestra familia y la iglesia urgentemente necesita de hombres y mujeres que vivan para la gloria de Dios. ¿Necesitamos a Dios? ¿Necesitamos su palabra? ¿Necesitamos al Hijo de Dios, a Cristo Jesús? ¿Necesitamos su Santo Espíritu? Claro que sí, hermanos. Que Dios nos ayude. Oremos al Señor. Padre, tú eres santo, Señor. Y la realidad es que nuestra mente, Señor, que es caída, no alcanza a comprender, Señor, la dimensión de tu santidad. Y reflejo de ello es nuestra vida, Señor. Porque si hoy tú vinieras y examinaras nuestro corazón y a tu luz, Señor, se podría reconocer quiénes somos realmente, Señor. Pero hoy nos aferramos a ti. Hoy nos aferramos a tu perdón, Señor. Perdónanos, amado Dios. Perdona nuestros pecados. Te lo pedimos por los méritos de Cristo, tu Hijo amado, quien vivió esa vida perfecta, quien fue realmente íntegro, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo. Señor, te pedimos por sus méritos y no por los nuestros, que tú seas propicio para con nosotros hoy.
Que tú, Señor, te compadezcas de nosotros, que como iglesia nos perdones. Que perdones nuestro pecado, Señor, como líderes y nos ayudes a arrepentirnos verdaderamente. A tomar la dirección opuesta, Señor, que estábamos caminando en contra de tus mandamientos, en contra de tu voluntad, que podamos dar la vuelta, darle la espalda al pecado, Señor, y a través del poder de tu Espíritu Santo, Señor, vivir en santidad. Perdónanos, amado Dios. Extiende tu mano de misericordia, tu mano de poderosa salvadora hacia nuestra vida a través de tu palabra. Que podamos darnos cuenta, Señor, que no es suficiente llorar. No es suficiente doblar nuestras rodillas. Es necesario, Señor, humillar nuestro corazón. Es necesario, Señor, tomar acción en contra del pecado. Mortificar nuestro pecado a través de tu Espíritu Santo. Ayuda a tu iglesia, ayuda a tu pueblo. Ayuda a cada uno de los pastores de tus iglesias, Señor. Todo con un solo propósito, la gloria de tu nombre, porque solo tú eres santo. En el nombre de Jesús oramos. Amén y